Guía de cumplimiento en la Contraloría General de la República. Generalidades. Una auditoría de cumplimiento es una evaluación independiente, sistemática y objetiva mediante la cual se recopila o se obtiene evidencia para determinar si la entidad, asunto o materia a auditar cumple con dos aspectos. Cumple con las disposiciones de todo orden emanadas de entidades competentes que han sido identificadas como criterios de evaluación y además si las actividades derivadas de la gestión fiscal, operaciones financieras e información cumplen todos los aspectos significativos con las regulaciones o normatividad que rigen la entidad auditada. Aquí tenemos que tener muy claro que el foco de la auditoría de cumplimiento al interior de la Contraloría General de la República es la gestión fiscal y las regulaciones o la normatividad que incluyen leyes, decretos, resoluciones, políticas, códigos, entre otros, deben estar enfocados a la evaluación de la gestión fiscal de las entidades auditadas. Los objetivos de este tipo de auditoría y cumplimiento al interior de la Contraloría es fomentar la rendición de cuentas y fomentar la buena gobernanza. Obviamente, sin dejar de lado la transparencia, que también es un objetivo de la auditoría de cumplimiento de manera general. Las características de la auditoría de cumplimiento al interior de la CGR debe focalizarse a los verbos rectores contenidos en la Ley 610 de 2000 como los de la gestión fiscal. Puede abarcar niveles de seguridad razonables o limitados, ya vimos que son, y se aplica sobre asunto o materia, y estos asuntos o materias pueden ser actividades, operaciones financieras o información. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de operaciones financieras, esto no es únicamente exclusivo de la auditoría financiera, sino también pueden ser objeto de auditorías de cumplimiento cuando hay alguna normatividad que regule cierto tipo de situaciones que tengan estrecha relación con, por ejemplo, la erogación de recursos. Como ya lo hemos visto, las disposiciones legales y normativas son el elemento más importante de la auditoría de cumplimiento y son las que determinan y son el origen de los criterios. Lo que vamos a encontrar en un informe de auditoría de una auditoría de cumplimiento al interior de la CGR es un concepto sobre el cumplimiento o no de los criterios de auditoría, también un concepto sobre la eficiencia del control fiscal interno de la materia o el asunto evaluado, unas conclusiones de auditoría y unos hallazgos. Como podemos ver aquí, no se hace referencia a observaciones y mucho menos a recomendaciones. La estructura del documento conocido como guía de cumplimiento es la siguiente. Consta de una introducción, de unas generalidades del desarrollo de la auditoría de cumplimiento, las fases de la misma, las actividades transversales al proceso de auditoría y una serie de glosarios de formatos y anexos. El documento está estructurado en 4 capítulos. El primer capítulo hace parte de la introducción. Resalta que la guía es una herramienta para el desarrollo de la auditoría de cumplimiento y que tiene una relación estrecha con el documento que ya se vio en la primera etapa de este curso, y es el documento de principios y fundamentos, donde se concentran las situaciones generales para el desarrollo de cualquier tipo de auditoría, como pueden ser los roles, las actividades para esa auditoría. Entonces, la Contraloría General de la República construyó un documento general y en este documento de guía de cumplimiento se hace referencia a ese documento. También desarrolla un marco conceptual de lo que se entiende como auditoría de cumplimiento, la serie de definiciones, las características, la relación con otros tipos de auditoría, aunque efectivamente se pueden hacer combinaciones. En este momento no hay un proceso, una metodología para efecto de cómo se hacen las combinaciones, así como vimos los elementos de manera general en la norma internacional. También aquí se habla de los elementos de la auditoría de cumplimiento. ¿Quiénes son las partes intervenientes? Eso que hemos visto como las 3 partes, los niveles de seguridad o de fiabilidad. En las siguientes 2 fases o 2 capítulos siguientes del documento encontramos cuáles son las fases de auditoría, la fase de planeación, la fase de ejecución, una fase de informe y la fase de seguimiento.
así como los formatos que van a dar apoyo al desarrollo de la auditoría, la metodología para hacer la evaluación de control interno, que es de vital importancia para una serie de responsabilidades que tiene la Contraloría General de la República y como apoyo al desarrollo del proceso auditor, y una serie de actividades transversales que tiene el proceso de auditoría, básicamente ligadas a garantizar la calidad del proceso de auditoría y cómo se desarrolla la supervisión y obviamente el control de calidad. Aquí cuando vemos el fundamento legal de las autoridades y digamos que dice que es el conjunto de normas, regulaciones, prescripciones que rigen el asunto en materia de auditar y que también es la fuente para seleccionar los criterios de auditoría y se hace una adaptación de lo que entiende la norma internacional como autoridad y se adecúa al contexto nacional, al contexto colombiano. Y se dice que es el conjunto de disposiciones contenidas en la Constitución política, en las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, documentos de política pública y entre otros, y en general toda disposición, prescripción, regla o norma expedida por los organismos competentes que le sean aplicables al sujeto, entidad, asunto o materia a auditar. También en el proceso de adaptación de la norma internacional establece qué son los criterios de auditoría, también conocidos como criterios de evaluación, y básicamente son puntos de referencia, parámetros, requisitos o condiciones que van a servir para medir y evaluar el asunto o materia a auditar. Si vemos acá, en la norma internacional hablamos de objeto o materia a auditar, al interior de este documento hablamos de asunto o materia a auditar y que son seleccionados, estos criterios son originados, vienen de el fundamento legal que vimos anteriormente en las autoridades y verificar el cumplimiento del criterio es la parte fundamental, es la esencia de una auditoría de cumplimiento. También se dice que teniendo en cuenta la ISAI 400 en su numeral 51, estos criterios deben presentarse a la parte responsable y ya vimos cuáles son las características de estos criterios. La fiabilidad, la comparabilidad. Entonces, todos estos criterios deben cumplir con lo que está planteado en la norma. El asunto o materia a auditar es el objeto en el que se evalúa el cumplimiento de los criterios de auditoría. Estos asuntos o materia a auditar pueden ser actividades, planes, programas, proyectos, operaciones financieras, transacciones, información, pero estos aspectos deben tener estrecha relación con la gestión fiscal. Otros nombres que puede tomar el asunto de la materia a auditar es materia en cuestión, materia cuestionada, materia a evaluar, materia evaluada, materia de control, a controlar o controlada. El hecho de llamarlo de diferente forma no desvirtúa la razón de ser. Es lo que vamos a evaluar, a lo que vamos a comparar con los criterios y sobre lo cual vamos a obtener una conclusión. La estructura de la guía establece 4 etapas, una etapa de seguimiento no propiamente dicha en el desarrollo del proceso auditor, pero una etapa que es necesaria para el desarrollo de la auditoría de cumplimiento y como ya le hemos visto que la comunicación, la documentación y el control de calidad deben ser transversales al desarrollo de todo el proceso auditor. Cuando en el desarrollo de una auditoría de cumplimiento se hace una evaluación del control interno, se hace para evaluar la confiabilidad de este en relación con el asunto materia a auditar. No con toda la actuación administrativa de la entidad, sino sobre lo que yo voy a evaluar. Esta evaluación del sistema de control interno también permite verificar si el sistema cuenta con los procedimientos, si estos son eficaces y necesarios para contrarrestar los riesgos que se han establecido al interior de la entidad y estos riesgos están ligados a que no permitan obtener los objetivos institucionales y caer en incumplimientos de criterios. Y también permite valorar los controles dispuestos para que no se materialice el riesgo de ¿qué? De incumplimiento de los criterios evaluados porque estamos en presencia de una auditoría de cumplimiento. Cuando yo hago las evaluaciones de riesgos, las situaciones que se me puede presentar es que la entidad
incumpla con un criterio. Y la evaluación del sistema de control interno va enfocada a verificar si ese sistema, por decirlo de alguna manera, ese sistema de protección está bien estructurado. Materialidad o importancia relativa. Una información es material o tiene importancia relativa si cuando es omitida o se expresa de manera incorrecta o inadecuada, tiene la capacidad de influir en las decisiones de los usuarios previstos. Las clases de materialidad que puedo encontrar son materialidades cuantitativas y materialidades cuantitativas. Y su importancia es porque brinda elementos para la planeación de la auditoría, permite valorar la evidencia y la repercusión de los incumplimientos que se han detectado y es el parámetro de medición, es la base que me va a permitir a mí como auditor definir cuáles son los hallazgos que voy a llevar a un informe. Debo llevar a un informe los hallazgos que tengan materialidad, que sean importantes relativamente. No debo llevarlo todo. Por eso cuando habíamos hablado en anterioridad del concepto de materialidad, decimos que no es únicamente el que se establece o no se establece únicamente para tenerlo en cuenta en la etapa de planeación, sino que también debe tenerse en cuenta para efectos de todas las etapas, incluida la etapa de informe. Al momento de determinar la materialidad, los auditores deben considerar la importancia o las expectativas que tienen los ciudadanos o los usuarios previstos sobre el asunto o materia que va a ser auditado. El impacto, la naturaleza y la gravedad que pueden llegar a tener los incumplimientos de los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de evaluar el objeto o materia a auditar, la revelación de información clave, la autoridad para ejecutar actividades o operaciones dentro de las atribuciones consideradas, actividades o operaciones apartadas de los límites autorizados, cálculos que se han realizado de manera incorrecta o no apegados a los parámetros adecuados, tasas, porcentajes, excepciones permitidas y la documentación que va a ser requerida a la hora de desarrollar el proceso. Otros elementos que se pueden tener en cuenta a la hora de determinación de la materialidad puede ser el riesgo de fraude, el incumplimiento o comisión de actos ilícitos de carácter no intencionado, la presentación de información incorrecta o incompleta a la dirección de la entidad o a los auditores, la resistencia intencionada a las peticiones de seguimiento emitidas por la dirección de la entidad o de los auditores y actividades u operaciones realizadas aun conociendo que no hay fundamento jurídico.